15 razones para diseñar con Linux. Antes de empezar, la única desventaja que vamos a tener diseñando con Linux es que tenemos que aprender todo de cero, porque empresas como Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, etc. no tienen políticas de desarrollo sobre Linux. ¿Por qué pasa esto? Fíjense acá, alguien pregunta, me gustaría que Adobe realizara versiones para Linux, tanto para Photoshop, también se está pidiendo muchísimo para lo que es Adobe Premiere, y lo que le responden es, actualmente no tenemos planes de crear una versión de Photoshop para Linux. Aparecen más preguntas, más conversaciones, y acá hay alguien que se llama Isaac Dove, que es de Adobe, que lo que responde es, la cuota de mercado Linux en porcentaje en ordenadores de sobremesa o portátiles sigue reduciéndose a lo largo de los años. Esto no es un juicio de valor sobre la calidad de rendimiento de Linux, sino una realidad. Lo que dice esta persona es mentira. Fíjense que Microsoft Windows ha ido bajando en popularidad, en tendencia. Android se ha mantenido, ha bajado un poquito. GNU Linux viene levantando bastante respecto de lo que tenía antes, incluso cuando arranca Internet tenía picos más altos. Y macOS, a partir del desarrollo del M1, o sea, no por su software, sino por su hardware, ha ido ganando popularidad a la par de Linux. Se necesita al menos tanto esfuerzo medido en personal, tiempo y dinero para producir, probar y distribuir versiones compatibles con Linux para Windows y macOS. Depende, hay ciertos desarrolladores que utilizan una sola base y después la compilan en diferentes sistemas operativos, posiblemente mucho más dadas las diferentes herramientas de desarrollo requeridas y las múltiples distros de Linux. Esto es mentira, pueden usar Flatpak y ya está. Muy a menudo nos encontramos que los usuarios de Linux esperan que sus aplicaciones tengan precios mucho más bajos que las versiones de Windows y macOS. No sé si es cierto, o posiblemente sean totalmente gratuitas. Podés hacer gratuito el producto y pago el servicio, por ejemplo, cambiar la forma de negocio. Esto no tiene ningún sentido comercial teniendo en cuenta los puntos 1 y 2. Bien, o sea, el sentido de Adobe es comercial. Marketing al 100%, pasa lo mismo con Windows, pasa lo mismo con Autodesk, etc. Las distintas herramientas de diseño que conocemos hasta ahora son comerciales. Si no tiene sentido comercial, entonces esas versiones simplemente no se producirán. Esto fue en el año 2021, ya este video se está haciendo en enero de 2024, pueden haber cambiado algunas políticas. Esto que comenta, en realidad cito la fecha porque va cambiando un poco el pensamiento. Si nosotros instalamos FileZilla y dentro de FileZilla pongo archivo, gestor de sitios y creo uno llamado ftp.adobe.com con un modo de acceso anónimo y me conecto, si yo acá me voy a la carpeta pub Adobe y pongo acá Reader. Estos son todos recursos y programas que son gratuitos. Tiene una licencia EULA, lo que dice es que desde ciertos países no se puede descargar. Algunos países que están en guerra, etc. Y acá en Reader, donde dice Unix, voy a la última versión, que es la 9, un poquito viejita, 9.5.5, 2013. Y acá fíjense que me voy a encontrar con que tengo un instalador .dev, .bin, .rpm para Fedora, etc. Estos servidores son muy lentos para poder descargarlo. Así que lo que yo les recomiendo es instalarlo como Flatpak. Entonces yo voy a ir acá a Adobe, que es muchísimo más rápido. Fíjense, tengo exactamente la misma versión. Esto le va a funcionar sobre cualquier sistema operativo. Esto es completamente gratuito y es una versión oficial. En este caso uso Linux Mint, por eso me deja instalar los Flatpak por acá. En el caso que tengan otra distribución, tendrían que ir a FlatHub, buscar Adobe Reader y acá lo instalan desde acá. O desde el FileZilla instalar el .dev o el RPM dependiendo del sistema operativo. Fíjense que al abrirlo me tira las licencias EULA, solamente me deja el inglés y acá ya me lo abrió. Obviamente es una versión un poco viejita, o sea, no me va a abrir muy bien los archivos, pero bueno, esta versión viene para Linux. Y en el caso de Adobe, yo me logueo a través de cualquier navegador y pongo web, voy a encontrar que empiezan a aparecer ciertas aplicaciones versión web. Tal es el caso de Photoshop, Lightroom, Adobe Acrobat. En el caso de Photoshop Online, fíjense que ahí me lo abrió, perfecto, no tengo ningún problema, puedo empezar a hacer cosas. Este no está en versión beta, este está en versión ya terminada, pero tiene todas las funciones. Es una versión un poquito más reducida, pero funciona completamente online, pero es 100% web. Podríamos llegar a encapsularlo con un Electron y después meterlo en un Flatpak para que funcione en todos los Linux, pero en este caso podríamos utilizarlo en cualquier sistema operativo que tenga un navegador, sea FreeBSD, Chrome OS. En el caso de Microsoft, ¿por qué Microsoft Office no es compatible con Linux? Bueno, esto es una lucha ya eterna. No son programas de diseño los de Microsoft, pero sí son muy útiles para diseñadores, lo que
tiene que ver con ofimática, Word, Excel, etcétera, muy necesarios. ¿Por qué pasa esto? Entonces, un poco la respuesta es una respuesta un poquito más abierta de parte de Microsoft. Nuestra categoría tiene recursos limitados para encontrar una razón real por la que nuestros desarrolladores de productos no han desarrollado aplicaciones de Office en Linux. Lamento no poder ayudarlo a verificar el fondo motivo. Bueno, y lo que dice un poco es que se están empezando a revisar algunas cositas. Y menciona que Microsoft Teams ahora está disponible en Linux, pero también Visual Studio Code tiene una versión para Dev y para RPM, o sea, una para derivadas de Debian y otra para derivadas de Red Hat, como también el navegador Microsoft Edge. Acá no aparece Linux, pero si scrolleamos un poquito, acá sí aparece. Para Dev y para RPM también. ¿Por qué estos tres programas tienen que ver con Linux dentro de Microsoft? Bueno, empieza a ver el tema de lo que son desarrolladores. Y pasa lo mismo con aplicaciones web. Si yo tengo una cuenta paga de Office 365, en este caso yo tengo Word, lo puedo utilizar. Obviamente que es una versión un poquito más reducida de Word, pero tiene las mismas funcionalidades y es 100% online. Entonces esto lo voy a tener con Word, con Excel, con PowerPoint, pero desde cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo esto funciona. Ahora bien, fuera de lo nativo, o sea, de lo que es correr un programa creado para Linux, existe algo llamado Wine. Wine no es un emulador, es una capa de compatibilidad. Lo que hace es leer un programa de Windows y ejecutarlo como si fuese Linux de forma completamente nativa, pero hay distintos niveles de compatibilidad. Esos niveles se van diferenciando en Platinum, que es que corre perfecto sin ningún problema, Dorado, Gold, que es como que ya tiene algún problemita por ahí, Plata, que es ya más complicado, y después tenés el Bronce y ya directamente el nivel roto, que ya no funciona de ninguna manera. Como también tenemos, ya conocerán ustedes, la capa Proton, que es un fork de Wine para videojuegos, para correr videojuegos de Windows dentro de Linux. ¿Por qué sucede este problema de compatibilidad? Bueno, tiene que ver con que algunos componentes que tiene el desarrollo en Windows son privativos, no es todo 100% abierto. Tal es el caso del proyecto Darling, que buscaba hacer lo mismo que Wine, pero con macOS, es decir, poder correr programas de macOS bajo Linux. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro de macOS es todo privativo, entonces este proyecto no avanzó más allá del terminal, que el terminal es Bash, al igual que Linux, o sea, no se avanzó mucho dentro de lo que son las expectativas del usuario. Ahora bien, todo esto no limita a los diseñadores, porque existen programas que son cross-platform, es decir, que funciona el mismo programa tanto en Windows como en Linux, en macOS, a veces en FreeBSD, que es un sistema operativo mucho menos conocido, Chrome OS y también Android, porque Chrome OS y Android funcionan con APKs, el mismo sistema de aplicación. Porque estos programas que menciono no son tan conocidos, tienen que ver con cuestiones comerciales, no tienen tanto marketing, están creados por la comunidad. La ofimática de Microsoft Office, que contiene Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Existen alternativas como LibreOffice que traen las mismas herramientas. Fíjense, trae su propio Word, su propio Excel, PowerPoint, etc. Hay muchísimos más como OpenOffice, e incluso algunos que tratan de imitar lo más posible a la ofimática de Microsoft. La que yo recomiendo es OnlyOffice, es muy simple, es muy linda y te abre los archivos igual. Es decir, si vos abrís un Excel, te los abre con el mismo formato de texto, de márgenes, etc. Ya no te cambia el diseño de los archivos, que para un diseñador es algo importante. En el caso de Photoshop, tenemos uno llamado GIMP, que es open source, es free, etc. y hace exactamente lo mismo. Fíjense el cambio de los sitios web cuando una aplicación está enfocada en la comercialización, en el marketing, y otra no está enfocado en lo que sería lo comercial. Sigue siendo linda la página, pero hay una diferencia de tendencias, etc. En el caso de programas como CorelDRAW e Illustrator, que son de ilustración vectorial, ya que la diferencia con Photoshop y GIMP es que son para editar fotografía, en este caso es para ilustrar vectores. Tenemos Inkscape, que está muy bueno. Todos los diseños de tapa de estos videos que hago para el canal están desarrollados con Inkscape, no he tenido ningún problema. Fíjese, 100% vectorial. Estos programas libres y gratuitos permiten también abrir archivos de Illustrator y de Photoshop. En el caso de programas de diseño editorial como es Quarks y Adobe InDesign, existe Scribus, que hace exactamente lo mismo también. Para lo que era el macromedio Flash actual Adobe Animate, que es animación en Flash, existe Synfig Studio, que permite hacer lo mismo. Incluso las animaciones de presentación de este canal fueron hechas con Synfig, no tuve ningún problema, pude hacer todo lo que quería, tanto transparencias como zoom, como movimiento, rebote, todo lo pude hacer. Para animación profesional, el conocido Toon Boom, tenemos alternativas como OpenToon Z, muy conocido porque lo usó el estudio Ghibli, y ahora Blender también sacó lo que es Grass Pencil, que es para
usar en animación 2D, un poco con las reglas del 3D, así que es más un complemento, pero se puede usar. Es un poco difícil de aprender también, va muy con las reglas de Blender. También está Krita. Krita es muy cross-platform, se puede instalar incluso en Android, en tablets. Está muy bueno y es para animación tradicional también. Después, para lo que es fotografía profesional, edición en RAW, Adobe Lightroom, está en Darktable. Fíjense la diferencia de marketing del sitio, ¿no? RAW Therapy también, Adobe Premiere, una lucha eterna por esto de la edición de videos. Está OpenShot. Blender tiene un editor de video. Incluso todos los videos de este canal han sido editados con Blender, no he tenido ningún problema. Puede partir en pedazos, se pueden agregar partes, se puede hacer lo que sea. Compatibilidad de formatos, ningún problema. Existe muy conocido Kdenlive y ahora se está haciendo muy popular en Linux el tema de DaVinci Resolve, que es muy completo, tiene una parte paga y una parte gratis también. Edición de videos profesional ya con efectos especiales, el caso de After Effects. La alternativa es Natron. Ya para programas 3D, como es el caso de la empresa Autodesk con 3D Studio Max y AutoCAD, o en el caso de Maxton con ZBrush y Cinema 4D o Rhinoceros, la alternativa más fuerte con la que ha caído toda la comunidad es Blender. Blender es un programa de 3D por excelencia, se puede absolutamente todo. Hay otros más como FreeCAD o OpenSCAD que son suficientes, están buenos, pero todas las fichas caen sobre Blender. O sea, toda la comunidad, todas las extensiones, todo cae ahí. Lo que tiene que ver con diseño web, Dreamweaver, está Sublime Text, que no es open source, como tampoco es Visual Studio Code, es de Microsoft, pero se pueden usar en Linux. Y después hay 1.000.000 de programas, pero bueno, estos son un poco los más populares porque tienen más prestaciones. Para edición de fuentes, alternativas a FontLab, tenemos FontForge y BirdFont, que también funciona en Linux. Ahora, ¿por qué deberíamos diseñar con Linux? ¿Qué ventajas tiene? En este caso, algunas ventajas de las 15 las he ido agrupando porque empiezo hablando de una y termino hablando de otra. Tiene que ver con que están muy relacionadas. Tal es el caso de rendimiento, hardware y obsolescencia. En este caso, como referencia, voy a tomar un artículo de Muy Linux, donde han hecho pruebas varias de renderizado, ciertos procesos, y siempre Linux rinde mejor. Fíjense la brecha que hay. Esa brecha, a medida que pasa el tiempo, va aumentando. Es decir, Linux sigue aprovechando la potencia de la computadora y Windows se va volviendo cada vez más pesado, cada vez más lento. En este caso, el codificador MP3 Lame, bueno, gana Windows. Hay ciertos casos en los que Windows puede tener un poquito de ventaja, pero por lo general Linux termina ganándole de alguna forma. Si no le empata, le gana. Y más a largo plazo. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con rendimiento? ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver un poco con lo que son programas que están de fondo. Si me voy acá a los procesos, me voy a encontrar con que lo que más está gastando, fíjense que todo da 0 hacia abajo. Memoria ocupa muy poco, pónganle que el Dropbox, alguna cosita, pero está consumiendo muy poco. Voy a ir acá a recursos, los procesadores están bastante bajos y estoy grabando, estoy usando Recompu realmente. La RAM 3,7 GB, siempre está en 2, en este momento porque le estoy dando uso a la máquina, pero si no queda planchado en 2 GB de RAM, o sea que con 8 GB ya estoy sobrado para diseñar. Y otro tema también es la obsolescencia. Es decir, si yo tengo una computadora con un procesador Broadwell, hoy en día ya Windows 11 no funciona, las últimas versiones de cualquier sistema operativo se empiezan a volver obsoletas. El caso de Linux sigue funcionando sin problema. Puede darse el caso que cierto kernel de Linux nuevo ya no tome cierto hardware. Bueno, lo que tengo que hacer es bajar de kernel, hacer alguna derivada, etcétera, o utilizar alguna alternativa, pero no es Linux en sí lo que va a ser obsoleto, sino algún componente, algo. En mi caso en particular, una obsolescencia de hardware que tuve fue, por ejemplo, Kdenlive no funciona para monitores HD. Sí, para Full HD, fíjense que me reduce hasta ahí, y lo que aprendí a hacer fue editar videos con Blender. Fíjense que Blender, si yo achico, se achica hasta monitores de esta resolución, demasiado pequeño, pero funciona. Si tenés un monitor de 1366 x 7C8, puedes editar videos en Blender. Si tenés 1920 x 1080, el resto de los editores de video. ¿Qué pasa si no tengo esta resolución grande de video? Se me va a cortar, o sea, va a aparecer el programa recortado por acá. Voy a ver si lo puedo simular. Fíjense ahí, le cambié la resolución a 1368 x 768. Kdenlive no me deja maximizar, me deja minimizar o cerrar, no me deja meterlo en la pantalla, como si no entrara. No puedo ir más abajo, está todo apretado, no lo puedo usar. Me va a pasar lo mismo con los demás editores de video, pero no con Blender. Blender me funciona,
puedo editar algo de video acá. Obviamente que no es lo recomendable en un monitor chico editar video, pero si no tengo otra cosa, esto me funciona. Y hasta lo puedo seguir achicando, fíjense. Obviamente que acá es imposible de usar, pero en un tamaño de una resolución chica, un HD común, funciona. Bien. Open Source, Cross-Platform, integraciones de programas y soporte. El caso del Open Source significa que es un programa abierto. Yo me puedo descargar el código, puedo modificarlo y compilarlo de nuevo, puedo ver cómo está programado, se va resolviendo desde la comunidad misma, es decir, no es algo cerrado de una empresa que lo tiene guardado para sí, sino que es de todos y los archivos pasan a ser míos. No es que estos programas son de una empresa, tanto el programa en sí como el resultado de ese programa. Cross-Platform significa que funciona para, en muchos casos, cualquier sistema operativo. Tal es el caso de GIMP, que es la alternativa a Photoshop. Van a ver que viene para Linux, para macOS, para Windows. Vienen distintas versiones como Flatpak, AppImage. Y al mismo tiempo está Solaris, FreeBDS, OpenBDS. En el caso de Krita, Krita viene también para Windows, para Linux, para macOS, para 32 bits. Viene para F-Droid, o sea, para Android y Chrome OS en forma completamente nativa para APK. En cuanto a integración entre programas, algo que se admira mucho de parte de tanto Microsoft como Adobe es que los programas se integran entre ellos en cuanto a formatos, es decir, yo puedo tomar un producto o una realización de un programa y mandarlo a otro. Esto sucede también con programas open source, tanto con lo privativo como con lo libre. Si yo me voy a GIMP e intento exportarlo una imagen, fíjense la cantidad de formatos que tiene desde PSD, es decir, Photoshop, PostScript, hasta todos los formatos estándares que existen. Ya es molesto la cantidad que tiene, son demasiados. En el caso de Inkscape, si intento importar, misma situación, una cantidad infinita de formatos incluyendo Illustrator, toma los rasterizados también, como es el caso de BMP, ICO, JPG, pero aguantan todos y entre ellos se integran muy bien. Por ejemplo, formatos de muestras comparten el mismo formato de muestras, se integran a través de plugins o ya en forma nativa se empiezan a integrar entre ellos también. Y otro tema especial también es el tema del soporte, que tiene que ver con, bueno, el programa no me anda, ¿qué hago? Estos programas tienen errores, por supuesto que tienen errores, tienen mucho para mejorar, tanto desde la funcionalidad como desde la interfaz de usuario. Y ahí es donde dentro de los repositorios del proyecto mismo aparecen las issues, que es donde uno puede reclamar o también puede entregar una propuesta. Acá fíjense, hace 2 días atrás, 26 minutos, hace 6 días, etcétera. La gente va cargando distintas observaciones. Yo he cargado observaciones y las han incluido en los códigos. Esto desde la experiencia me ha funcionado. Si ustedes tienen conocimiento realmente de lo que está pasando, sea tanto del código como de lo que sería una optimización, la pueden volcar en la descripción misma, como así también pueden leer algo que haya hecho otro y poder aportar sobre eso y que se incluya en el código. Eso es completamente libre. Los desarrolladores de estos programas son muy abiertos, hay muchísimos colaboradores, muchas personas sobre estos programas trabajando. No tiene por ahí un chat online o algo, no es un servicio. Eso es lo que tienen que entender, la diferencia entre un programa como servicio comercial a un programa que se va construyendo en comunidad. Precios, licencias y dominios de archivos. Importante para usuarios sobre todo de Latinoamérica, donde los precios en dólares suelen ser muy caros y las licencias son limitadas también. Los precios por lo general, programas de Linux y open source son programas gratuitos, son creados por la comunidad y a veces bancados por algunas fundaciones. Las licencias son gratuitas también, están abiertas al público. Existen diferentes tipos de licencia dependiendo de las condiciones, si se pueden modificar o no, etcétera. Hay algunos programas que son cerrados, pero tienen, por ejemplo, licencias EULA, donde es una especie como de comodato y la puedo usar bajo las condiciones que me da la empresa. Por ejemplo, no sé, no darle uso comercial o con determinadas políticas. En el caso del dominio de archivos, tiene que ver con que si yo uso un programa de cierta empresa, se me pierde la licencia y listo, ese archivo ya deja de ser mío porque no lo puedo abrir, a menos que use el programa de manera ilegal, que no es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, a lo mejor soy autónomo o utilizo en forma doméstica estos programas, pero a la hora de ya de emprender, de dar un paso hacia adelante, empiezo a tener problemas de licencias, por ejemplo, que ya paso a ser parte del sistema. En el caso de Windows existe la licencia SOEM, que ya por ahí viene instalada en la computadora, o el caso de Mac, que ya viene el sistema operativo y algunos programas instalados en la computadora. El problema que van a tener es lo que habíamos visto antes, que es la obsolescencia, es decir, en una computadora 100% nueva, les va a andar bien, pero con el tiempo va a empezar a andar cada vez más lento con las actualizaciones.
Libertad del sistema operativo. Esto no solamente va a pasar por el hecho del cross-platform, es decir, que funcione el mismo programa en cualquier sistema operativo, sino también porque Linux tiene una cantidad infinita de distribuciones. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Ubuntu, pero fíjense que tienen Slackware, Debian, Red Hat como bases. Fíjense, estos son los más populares. Todo este árbol que les estoy mostrando de principales y derivadas, es decir, existen distribuciones que al mismo tiempo se van derivando en nuevas distribuciones y van creando infinidad de variantes, hasta llegar incluso a algunas versiones de Android o únicas completamente aisladas. En el caso, por ejemplo, de distribuciones muy bases y muy crudas como Debian, están muy pensadas para servidores. Ubuntu está ahí entre el usuario y el servidor. Está Red Hat, que va más por los servicios que por el sistema operativo en sí. Gentoo, Fedora, que también es base Red Hat, OpenSUSE, Arch Linux también crudísimo para crearlo desde cero, pero ya para uno que es un usuario que ya quiere instalar y empezar a usar, hay algunos dedicados, como es el caso de Deepin, Manjaro, que es un Arch Linux pero facilito, Zorin OS, un derivado de Ubuntu, Linux Mint también derivado de Ubuntu y Debian. Este es muy fácil porque está pensado también desde la facilidad del hardware, de decir, bueno, es non-free, no es 100% abierto, algunas cositas, todo funciona, anda, todo es fácil de usar. Yo personalmente recomiendo esta distribución, es la que uso, la que menos problemas me ha traído. También está Elementary OS para usuarios más de Mac, por ejemplo, se recomienda. Y las aplicaciones tienen un store que permite también aplicaciones pagas. Está pensado también un poco para darle un uso comercial a Linux. Y también existen algunas, como hay infinidad de distribuciones dedicadas a lo que sea, no solamente a servidores, sino a cualquier funcionalidad, se han creado dedicadas al diseño. Tal es el caso de Fedora Design Suite, que ya viene con estos programas instalados. ¿Cuál es la ventaja? En realidad, programa menos va más por el lado de lo que sería gustos personales o comodidad. Estos programas se pueden instalar en cualquier distribución, no hay ningún problema. Y el caso también de Ubuntu Studio, pero está más dedicado a la música. Está muy bueno igual, pero como digo, estos programas se pueden instalar en cualquier distribución. Flexibilidad de UX, es decir, flexibilidad en el entorno en el que estamos trabajando, tanto del sistema operativo como de los programas. En el caso de la más conocida, que es Ubuntu, presenta lo que se llaman flavors o sabores. Estos flavors, hay como muchísimas versiones del sistema operativo con estas interfaces de usuario que son completamente distintas, se configuran de forma distinta y se distribuyen de forma distinta. La más conocida de todas, la más compleja y con más trayectoria, podríamos decir, y sobreviviente, es Genome. Ha tenido varias versiones, muy actualizada. Es la que tiene por defecto muchas distribuciones. También está KDE Plasma, que es muy compleja, muy bonita, muy avanzada también, muy preferida por linuxeros avanzados. Está XFCE, que es un entorno de escritorio muy dedicado a lo que es low-end, es decir, computadoras muy económicas, de muy bajo rendimiento. Es extremadamente liviana. Hay muchísimos entornos parecidos también a XFCE en ese sentido, de ser muy simples, sin animaciones. Mate, que esto cuando se pasó de Genome 2 a Genome 3, a muchos no le gustó, porque habían cambiado demasiado la interfaz. Entonces aparecieron algunas derivadas, como es el caso de Mate, que conservaban lo que era el diseño tradicional, que es el caso de Windows. Después tenemos Cinnamon, que es de Linux Mint, también es una derivada de Genome, y hace las cosas bastante fáciles, bastante simples. A su vez, independientemente de qué entorno de escritorio instalemos, existen una normativa, como es el caso del GTK 3 y 4, que me permite ponerle una piel encima. Esta piel puede ser, por ejemplo, este es el caso de Orchis, que se ve todo así. White Sur, que busca parecerse a macOS, en este caso le ponen un dock y listo. Acá está Fluent, que se parece un poquito más a Windows. Hay algunas opciones también muy creativas, como es Graphite, que es todo en escala de grises. Son opciones, ¿no? Este Layan también muy bonito. Drácula, el caso de Drácula son como normativas de color de la comunidad que se van trasladando y se aplican a todo. Está Nord también. Hay muchísimas más, Tango por ejemplo, que son normativas de color que se aplican. Takanta también muy bonito. Y al mismo tiempo en los programas en sí, tal es el caso de GIMP, se puede aplicar un parche que no es que rompe el programa, sino que el programa ya absorbe esa flexibilidad y puede tomar, por ejemplo, lo que son atajos de teclado, interfaz en sí, iconos, etcétera, y reemplazarlos y hacer en este caso que GIMP, que es la alternativa a Photoshop, se parezca lo más posible a Photoshop. No siempre es la idea, pero bueno, la idea es que yo al programa lo pueda modificar a mis necesidades lo más posible, tanto necesidades estéticas como necesidades funcionales. Fíjense, el LibreOffice, existen parches para que se parezca lo más posible a Microsoft Office. El programa se ve así actualmente, fíjense el tipo de icono, todo lo que tiene, y lo dejan así.
bastante parecido, ¿no? Hay algunos detalles, pero se parece muchísimo. Incluso se puede optimizar más. Y por último, los temas que podríamos considerar más molestos de usar por lo menos Windows son los virus, las actualizaciones automáticas y los carteles de error. En el caso de virus se cree, por lo menos, que Linux no tiene virus. Esto tiene que ver supuestamente con que los niveles de aislamiento se dan desde el momento cero del sistema operativo. Hay verificaciones por parte de la comunidad de todos los aspectos, es como muy seguro, muy estable. Actualizaciones automáticas, se pueden habilitar actualizaciones automáticas en algunas distribuciones, pero por lo general pregunta, ¿querés actualizar esto o no? No es que al iniciar yo tengo este cartel en el arranque y en la salida, sino que este cartel no aparece. Yo prendo la computadora prende. En algún momento me pregunta, me dice, che, mirá, fíjate que tenés algunas actualizaciones. Yo apago y la computadora se apaga. Mata todos los procesos y muere. Esto hace que sea mucho más rápido, más efectivo en el momento que yo necesito prender la máquina para trabajar y en el momento también que necesito apagarla. Como así también lo que son carteles de error, tanto al iniciar como en el uso. Se dan en Linux, pero no son tan comunes. En Windows hay muchos carteles de error con el tiempo que hay que ir corrigiendo. Esto en Linux no es tan común, es mucho más estable, todo es mucho más seguro. Y si todo es tan lindo, ¿por qué todo el mundo usa Windows y macOS? Bueno, ahí hay una cuestión, vamos a las conclusiones. Hay que animarse a usar Linux. Es algo muy difícil al principio para un inexperto, pero ya existen distribuciones fáciles, como el caso de Linux Mint para arrancar, como es el caso de Manjaro, si les gusta ir por el lado de Arch, o de Fedora si quieren ir por el lado de Red Hat. Siempre se recomienda primero hacer un dual boot, es decir, usar, en el caso que usen Windows, una distribución de Linux al mismo tiempo, en la misma computadora, se puede hacer un menú donde entras a uno del otro, vas aprendiendo de a poquito, tratás de hacer lo mismo que harías en Windows dentro de Linux, vas probando de a poco, vas aprendiendo, hasta que, bueno, llegás a mediano plazo a hacer lo mismo y a largo plazo vas teniendo el conocimiento suficiente para resolver lo mismo o muchísimo más. El mundo del open source es mucho más abierto con mayores resultados, incluso te vas a enterar que puedes hacer lo mismo y que puedes trasladar todo lo aprendido a Windows y a macOS sin problema, porque los programas terminan siendo los mismos, por lo menos los que son de open source. Y la baja popularidad de todo lo que te acabo de mencionar, de todo ese mundo, tiene que ver con cuestiones de comercio y de marketing, no con cuestiones funcionales o de solución.